Bendiciones a todos. Me alegra poder saludarlos. Estoy muy contento y agradecido con Dios por la manera como ustedes responden a estas enseñanzas que compartimos todo el tiempo. Gracias por sus oraciones. Gracias por enviarle el link a otras personas también. Y bueno, yo me siento muy animado cuando veo que ustedes participan conmigo y con este equipo que está a mi lado para que estos tiempos de estudio bíblico podamos disfrutarlo. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con los privilegios que significa creer en Cristo, creer en Dios. Y quiero utilizar alguna referencia bíblica. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 1 hasta el 3. Y seguramente luego voy a leer otros, pero quiero que escuchen. Si tienen una Biblia a la mano, tómenla. Si no está bien, nosotros vamos a reproducir los textos aquí. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Luego el versículo 14 de ese mismo capítulo dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Luego dice el versículo 21 y 22, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Bien, como ustedes pueden notar, el escritor de esta carta, San Juan, entra en este capítulo diciendo, mirad, como sorprendido o queriéndonos sorprender. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Cuando estaba leyendo este texto en mi devocional personal, entré a considerar esto, la expresión mirad, es decir, observen, valoren, alégrense, sorpréndanse. Eso es lo que el texto inicialmente quiere decir. Miren ustedes cuál amor, qué grande amor nos ha dado el Padre. Y en eso, pues me quedé muy sorprendido. Es como cuando uno dice, va en un carro y ve un paisaje hermoso y uno dice, miren qué hermoso es. O miren qué majestuoso es esto. El Cañón del Colorado en los Estados Unidos, al cual Dios me ha dado la oportunidad de ir. O ir a Canadá y ver el hielo en las montañas. Me sorprende. Pareciera que Juan lo que quisiera transmitirle a la iglesia es eso, la sorpresa, pero la admiración al mismo tiempo de ser privilegiado. Y es que no puedo desconocer el privilegio que tengo. Y usted que está en casa, que es cristiano, que conoce a Cristo, no puede desconocer el privilegio que tiene, que es lo que San Juan quiere decir aquí. Usted me preguntará a mí, Pastor Trejos, ¿y qué quiere decir eso? ¿Qué es un privilegio? La RAE define, la Real Academia define, un privilegio es una exención de una obligación o es una ventaja exclusiva que tiene una persona por concesión de un superior. Cuando la RAE dice que un privilegio es una exención de una obligación, sucede como cuando éramos eximidos en el colegio de presentar examen de matemáticas porque todo el año nuestras calificaciones habían sido tan buenas que el profesor me llamaba y me decía, Trejos, no, si quiere presentar el examen, preséntelo, pero no, usted está exento, usted está privilegiado. Es decir, yo me podía ir a la clase, ver a todos mis compañeros, presentar el examen y yo echarme airecito y reírme. Era un privilegio que me daba el profesor por mi conducta, por mi aprendizaje durante el año. O lo mismo que pasa con su hijo. Seguramente estamos en un tiempo escolar ahora y su hijo le dice, no, yo estoy exento de ese examen. Todo el semestre o todo el periodo saqué la mejor calificación. Eso es un privilegio. Es una exención
de una obligación, porque todos tienen que presentar el examen. Pero como usted o su hijo o su nieto o usted mismo ha sido cuidadoso en el estudiar, entonces quien tiene el poder o la autoridad lo exime de esa obligación. De la misma manera, es una ventaja exclusiva, oigan esto, es una ventaja exclusiva que tiene una persona por concesión de un superior. Y ahí es donde yo, perdóneme que hable en primera persona, y nosotros, en general los cristianos, usted que me está viendo, que me está escuchando ahora, debe saber que nosotros tenemos un privilegio, una exclusividad. Tenemos un privilegio nosotros, ¿saben por qué? Porque se nos ha concedido el conocer a Dios. Bien valdría la pena entonces preguntarnos si a usted le gustaría tener privilegios. Estoy seguro que la gran mayoría me respondería, claro que sí, indudablemente, pastor. Me gustaría tener privilegios, que yo pueda llegar a un lugar y entonces yo pueda entrar y no tenga que pagar, como dice mucha gente, así como nos gusta a todos, sin pagar. Bueno, a mí no me gusta sin pagar, pero la mayoría de la gente dice eso. A mí me parece que cada cosa tiene su costo y uno tiene que aprender a pagar por lo que consume. Pero bueno, hay personas así. Pero el privilegio de entrar a un lugar donde no puede entrar mucha gente. ¿Por qué puede entrar? No, sencillamente porque es un buen deportista, porque es un buen estudiante. O puede ir al campamento gratis porque es un buen estudiante del instituto o es un buen cristiano. Creo que la mayoría entonces respondería que sí, indudablemente. A mí no me gustaría tener privilegios si esos privilegios van en detrimento de los derechos de los demás. Pero claro que me gustan los privilegios. Si no, ese privilegio no tiene nada que ver con mi color de piel, o con mi raza, o mi condición social, pues los aceptaría, porque no aceptaría nunca que me den un privilegio por la piel que tengo. No. O por el estrato social de donde vengo. No lo aceptaría. Me parece que todos, o por la raza de donde vengo, no. Me parece que todos somos iguales. Y cuando digo que para Dios todos somos iguales, ¿saben por qué lo digo? Porque la Biblia lo dice. Miren lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, en el versículo 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Oigan esto, Dios no hace acepción de personas, literal dice el texto, pero Dios se agrada del que lo obedece, del que lo ama, el que hace su voluntad. Ahí está. Entonces lo que realmente nos da privilegio a nosotros los cristianos, ¿saben qué es? Es estar en Cristo, es conocerlo. Porque Dios se reveló a todo el mundo, se ha revelado a toda la humanidad. Pero somos nosotros los que hemos creído en Dios, los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, los que tenemos un primer tremendo y poderoso privilegio. Y esto para explicar lo siguiente. En la concepción humana, Dios nos vea igual a todos. Pero cuando uno toma la decisión de amar y de servir a Dios, entra a disfrutar de los privilegios que Dios tiene para los que le aman y para los que le obedecen. Vamos a escuchar lo que dice Pablo cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 3 del versículo 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Observen cómo hace una diferencia. El ser humano en general, para Dios no hace acepción de personas. Para Él, lo que menciona el libro de los Hechos de los Apóstoles, es que Él ama, le da privilegios al que le obedece y al que lo ama.
Y cuando Pablo escribe a los Gálatas, en la discusión de la iglesia de Galacia acerca de quiénes eran más importantes, Pablo los determina, dice, ya en Cristo todos somos iguales, porque ellos tenían un problema como de raza, como de estrato social. Decía, aquí no hay judío, aquí no hay libre, aquí no hay esclavo, aquí no hay blanco, no hay negro. En Cristo, ahora todos somos iguales. Entonces la pregunta sería, pastor, ¿y cuáles son entonces esos privilegios que tenemos aquellos que hemos creído en Jesús, que amamos a Dios y que le honramos? Primer privilegio. Primera epístola de San Juan en el capítulo 3, en el versículo 1, dice, con esto iniciamos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Saben cuál es el privilegio? Ser llamado hijo de Dios. Este es el mayor privilegio que tiene alguien que oyó hablar de Dios, que oyó hablar de Cristo, que oyó su llamado, que entendió, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Que entendió, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Que entendió el propósito del Padre en Cristo para su propia salvación. Ese es el mayor privilegio que yo puedo tener como ser humano. Y déjenme decir, cada que oro al Señor, yo digo, Señor, te doy gracias por el privilegio que me das de ser tu hijo y por el honor que significa ser tu siervo. El honor de saber que usas mi boca para que este mensaje llegue a multitudes. Imagínense, yo estoy predicando desde que tengo 8 años de edad. Hace 54 años yo estoy enseñando y predicando el evangelio. Yo recuerdo que muy joven, cuando fui evangelista, cuando completé 10,000 personas que se habían aceptado a Cristo en las campañas que hice por años y por años, ahí ya no volví más a llevar la cuenta. Y Dios me ha permitido ser su mensajero, formador, inspirador de ministros y de pastores y de líderes que andan en el mundo del servicio al Señor, en el globo terráqueo, en diferentes países. Muchos de ellos tienen iglesias enormes, congregaciones de 5, 10,000, 15,000 personas. Muchos más grandes que la congregación donde yo estoy. Por eso considero que haber conocido a Cristo y ser su vocero, su mensajero, ser el instrumento que Él usa para llevar a otros, ese es el más alto honor que pueda tener un ser humano. ¿Y cómo le explico esto? Nosotros somos terrenales, somos tierra, somos polvo de la tierra, fuimos hechos del polvo de la tierra. Nuestros orígenes, padre y madre, desde Adán y Eva, la procreación y todo esto. Y que Dios, que es sobrenatural, es decir, está sobre la naturaleza, me dé a mí el privilegio, yo terrenal y él sobrenatural, me dé el privilegio de llamarme su hijo. Esto la gente no lo entiende. Y quiero que tengan claro esto, la gente no lo entiende cuando decimos que somos hijos de Dios. Se burlan de nosotros. Cuando yo estaba joven en el colegio, un profesor quiso ridiculizarme. En clase de biología, me decía, a ver, que pase el chambacú, me decía. Que pase el Hijo de Dios aquí a explicar. Y cada que yo pasaba al tablero y él estaba ahí, yo lo miraba a la cara y le decía, sí, profesor. Después se graduó de abogado y me decía, no me diga profesor, dígame doctor. Yo lo miraba a la cara, me sonreía y le decía, doctor, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él se burlaba. Déjenme decirle que muchos años después, cuando volví a mi ciudad, a Cúcuta, después de haber salido de ella, lo encontré en una iglesia. Y le dijo, hola, doctor Méndez. ¿Cómo está, doctor Méndez? Y me dijo, hola, Trejitos. No me diga doctor, dígame hermano. Ahora conozco a Cristo. ¿Sabe qué lo llevó a conocer a Cristo? Un hombre que en biología nos enseñaba la evolución. Un cáncer que lo postró, del cual Dios lo levantó y lo trató. Y después él entendía como yo
el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Que un ser sobrenatural, Dios, me dé el honor y el privilegio de ser llamado su hijo, es lo máximo que me puede pasar. ¿Saben por qué? La gente se burla de nosotros y se molesta porque no conocen a Dios. Porque no lo han experimentado en su vida. Después que mi profesor lo experimentó, ya falleció. Está en la presencia del Señor. Pero murió siendo un cristiano que enseñaba la palabra. ¿Saben por qué se burlan de nosotros y por qué se molestan cuando decimos que nosotros tenemos a Dios? Porque no conocen el Evangelio. Porque no conocen la mayor expresión de amor de la cual San Juan capítulo 3 habla. Ustedes, y déjenme que se lo repita, lo va a leer Angie. Esa es la medida más grande del amor que puede existir, porque ni medida tiene. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Observen, porque de tal manera amó, miren que no hay una medida, está el mismo término, aquí dice mirad, sorpréndanse, y el otro dice porque de tal manera, ahí no dice metros, ni centímetros, ni nada, está hablando de la inmensidad del amor de Dios a entregar a su Hijo Jesús para que muriera por nosotros. Y cuando nosotros le aceptamos a Él, entonces ya dejamos de ser comunes y corrientes y nos convertimos en privilegiados de Dios. Eso dice San Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Saben por qué también? Porque no conocen el Evangelio. Siempre que alguien me pregunta por dónde debo empezar a leer la Biblia, yo le digo, léala por el Evangelio de San Juan. ¿Y saben por qué no conocen el Evangelio? No conocen lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 6. Escuchen lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Escuche eso. ¿Y vino, saben a qué vino Juan? No conocen la historia. Juan el Bautista era el precursor, era el hombre que venía a dar testimonio de la luz. Juan vino para dar testimonio de la luz. El versículo 7 y 8, escuchen. Este vino por testimonio para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. No era él, escuchen esto, no era Juan, no era él, ahí está el texto, la luz. Él vino fue para dar testimonio de la luz, porque la luz era Jesús, era el Señor Jesús. A eso vino, para dar testimonio de la luz. De ahí que más adelante, es mucho más adelante, el mismo Señor Jesús, en el capítulo 8 y en el versículo 12, él mismo Jesús dice: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Qué tremendo esto. La luz vino al mundo y el mundo no le reconoció. Juan dio testimonio de él, no de Juan, sino de Jesús, que era la luz, Y luego el Señor ratifica: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Y con todo eso, el texto dice literalmente que no quisieron creerle ni seguirle. Pero el versículo que sigue dice que daba testimonio, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Eso era lo que Juan decía. La luz verdadera. Ustedes han vivido todo el tiempo bajo la ley, bajo el rigor de los sacrificios. Ahora hay una luz y es una luz verdadera. Esto no nos ha traído alegría, ni paz, ni tranquilidad. Ahora hay una luz verdadera, esa luz que es la verdad. Pero tampoco le creyeron. La luz que iba a alumbrar al hombre. No está hablando de la luz, el cielo existía, y igualmente la luna y el sol y las estrellas. No se estaba hablando de la luz,
natural. Se estaba hablando de la luz que representaba Jesús. Luz verdadera, no para alumbrar la naturaleza que ya de hecho tenía quien la alumbrara, sino que iluminara el camino del hombre. De ahí que el mismo Señor Jesús diga, yo soy el camino. Él es la luz y al mismo tiempo es el camino. El que pudiera ver a través de él entonces podía caminar el camino para llegar al Padre. Juan venía para dar testimonio del creador del mundo. Del creador del mundo. Juan 1:10, allí lo tiene Angie. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Escuchen eso. El texto dice literal que él estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho. Es decir, todo lo creado lo había hecho, lo hizo Jesús. Y eso era lo que Juan venía a decir. Pero no le creyeron. Jamás le creyeron, no quisieron aceptar. En Colosenses, hay un texto maravilloso en el capítulo 1. Déjenme que lo voy a leer, déjenme que yo lo voy a leer. Capítulo 1, del versículo 15 al 19. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. Porque nadie ha visto a Dios. Vimos a Jesús que es la imagen de Dios. El primogénito de toda creación. Es decir, que ya estaba en la creación con el Padre, creando lo que hay. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Las visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y todo fue creado por medio de Él. Escuchen eso. Por medio de Él y para Él. No era sino la palabra creadora y todo era hecho. Dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Qué interesante es esto. Eso era lo que venía a hacer Juan. Juan el Bautista, que la historia lo conoce, que la historia de la religión sabe quién es, que nos lo enseñaron en el catecismo, el que vino a anunciar la venida del creador de todo. Ese es Jesús, y el mundo no lo conoció. De ahí que el texto diga, a lo suyo vino, versículo 11, y los suyos no le recibieron. ¿Sí oyen eso? Lo mataron, lo asesinaron. Vino a su nación, vino a sus, digámoslo, a sus compatriotas, pero no le creyeron. Habían vivido toda la historia, habían vivido todo el proceso, habían vivido todas las profecías, desde Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante, las profetas de Isaías, las profecías de Isaías, las profecías de Miqueas, todas las profecías. Pero con todo, no le creyeron. Y vieron cómo nació en un pesebre. Y vieron cómo los ángeles anunciaron su nacimiento, cómo los ángeles cantaban, cómo los magos vinieron desde tan lejos para certificarlo. Lo oyeron a él, lo vieron hacer milagros y con todo eso lo mataron. ¿Saben por qué? Porque sus ojos fueron entenebrecidos, enceguecidos. No pudieron ver y no pudieron reconocer. Lo mataron. Por eso el texto dice que no le conocieron. Dice,
A lo suyo vino y los suyos no le reconocieron. Y en lo que leímos de San Juan, en el capítulo 3, dice claramente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. ¿Y saben cuál es entonces el privilegio? ¿Saben cuál es entonces el privilegio? Lo que dice el versículo 12. Angie, léame eso que dice el versículo 12 del capítulo 1. A mí me encanta ese versículo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oigan esto. Mas a todos los que le recibieron. Déjenme que me incluya. Mas a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad. ¿Sabe qué es potestad? Poder, facultad de ser hechos hijos de Dios. O sea que el creador de todo, el Señor del universo, el rostro mismo, la parte visible de Dios, Jesús, siendo Dios mismo, me permite la divinidad claramente decirle a cualquiera que yo soy hijo de Dios. Porque a los suyos vino y los suyos lo rechazaron y lo mataron. Dice, pero a todos los que le recibieron, yo le recibí un día. A todos los que le creemos, yo le creo. A los que creemos en su nombre, sé que hay poder. En el solo nombre de Jesús hay poder. Lo he experimentado millones de veces, miles de veces. He visto cómo los espíritus demoníacos corren solamente mencionando el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. He visto cómo se caen, cómo se derrumban los demonios frente al nombre del poderoso Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Poderes, potestades espirituales terribles, diciéndome, maldito, no menciones ese nombre, no lo menciones. He estado predicando en muchos lugares en el mundo, y cuando he estado hablando acerca del poderoso nombre de Jesús, en medio de la congregación, de la reunión, hay gente que grita desesperada porque no soportan oír ese nombre. He visto a muchos taparse los oídos, decir ese nombre no. Y aquí dice, ese del que les estoy hablando, me dio potestad de ser hijo de Dios. Y San Juan dice, porque no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oigan esto, no es voluntad de carne, no fue el deseo de mi padre y mi madre unirse sexualmente para tenerme a mí, no. No es una línea de sangre lo que traigo, no es la voluntad de la carne, sino de Dios. Por eso este privilegio nosotros tenemos que valorarlo como cristianos. Aquí está ese privilegio. A los que creemos en su nombre, a los que entendemos haber sido engendrados en Dios no por hombre, sino por Él, este es nuestro mayor privilegio. Ser llamados hijos de Dios. ¿Usted también puede serlo? ¿Usted también puede serlo? Y si usted no tenía claro esto, téngalo claro. Pero usted, amigo que me está escuchando, también puede hacerlo. Porque en ese más a todos, usted cabe. Más a todos los que le recibieron, recíbale esta noche. Crea en Él. Tome una decisión y operará en usted un cambio de vida. Lo mismo que dice Corintios, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, estamos diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, está guardado, protegido, privilegiado por Dios. Pero además, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Los bendigo y los invito a que crean en Él, a que se sientan ustedes, hermanos cristianos, cuando se sientan menospreciados por los demás, sonríanse y alégrense ustedes y yo,
Somos hijos de Dios, no por voluntad de un hombre o de una mujer, sino por voluntad de Dios, dice San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Feliz noche para todos. Cómo me alegra compartir con ustedes este tiempo. Bendiciones. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo a través de nuestras cuentas. Banco Caja Social, cuenta de ahorros 2414 04 00016. 2414 04 00016. A nombre de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol, NID 830-128-669. O en el Banco Caja Social, cuenta corriente número 21004067-785. 21004067-785. A nombre de la ONG El Sol, NID 830-135-953. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.